que piensan del mismo modo, que conciben una determinada práctica profesional pues en base a cómo la concebimos nosotros, y muchas veces se dan por supuestos como que hay consensos en torno a ciertas cuestiones, pero porque las suscribimos nosotros en nuestra cabeza, o porque hablamos con una o dos personas, vemos que coincidimos y ya pensamos que todo es así. Entonces, me parece muy buena iniciativa que hayáis hecho este pequeño sondeo exploratorio, porque a mí me parece bien interesante. Luego os haré algunas preguntas para ver si habéis cruzado tipos de datos, porque puede ser muy revelador, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿quién tiene más formación? ¿La gente que tiene más años? ¿La que tiene menos? ¿Quienes trabajan en un sector? ¿Quienes trabajan en otro? ¿Quiénes dedican más tiempo? No sé. Creo que se pueden hacer cruces de una variable con otra para ver si hay, aunque no haya una significación estadística, porque la muestra es muy pequeña, pero sí como para tener alguna pista, como para ver si todo se reparte homogéneamente, independientemente de los años de práctica profesional, del lugar en el que se interviene, etcétera, o no, o si hay algún tipo de entorno o de experiencias o de formación o no, y de qué tipo, que puede estar asociada o no a que se hagan unas experiencias u otras. Entonces, es muy importante saber dónde estamos, saber dónde estamos para ver hacia dónde queremos ir, pero también hay que tener claro hacia dónde se quiere ir, ¿no? Eso creo que es fundamental, y una vez que se sabe más o menos a dónde se quiere ir, entonces sí, es importante decir, pues desde dónde partimos para ver qué camino, ¿no? O cuál es la estrategia, los pasos que tenemos que dar. Como el encargo que me hizo Idoia es muy general, pero un poco retomando lo que tú decías, Rocío, ¿de dónde estamos? Yo diría que en general en España, vamos a decir así, porque hay otros, digamos, los países de nuestro entorno tienen sus particularidades, pero en el tema comunitario, pues del trabajo social, Francia, Portugal, Italia, por hablar de los países así latinos, europeos, compartimos características. En cambio, con los países de América Latina, bueno, hay algunas diferencias, no tantas como a veces nos pensamos, pero sí que es verdad que son realidades muy distintas y sobre todo con trayectorias históricas de la profesión diferentes, que yo creo que eso es lo que marca, lo que más nos puede llamar la atención en un momento dado. Nosotros, por resumirlo mucho, no pretendo ser exhaustiva, pero yo creo que en general, en este momento, nosotras que estamos aquí, en este contexto, yo creo que, siendo honestos, vamos a ser honestos profesionalmente, estamos entre colegas, se trata de hacer un diálogo, aquí no se trata de venderle la moto a nadie, sino de reflexionar conjuntamente para construir o avanzar en un sentido que decidamos, ¿no? Yo creo que la práctica profesional comunitaria del trabajo social, me refiero siempre, es una práctica residual, absolutamente residual. Yo no sé si alguna vez no lo fue, porque yo me acuerdo cuando yo era estudiante, yo soy asistente social, pues había experiencias de trabajo social comunitario bien interesantes en determinadas zonas de Barcelona, en algunos proyectos en el ámbito rural, etcétera. Pero claro, estoy hablando de finales de los años 70, principios de los 80, que es que nuestro país era otra cosa totalmente diferente y había una efervescencia con el final de la dictadura y un contexto de empujar el cambio, las transformaciones y tal, que no tiene parangón con la realidad. Entonces, yo creo que en esa época en que éramos en España muy pocas trabajadoras sociales, sí que había prácticas de trabajo social comunitario significativas, muchas por suerte están recogidas en publicaciones, en la revista de Trabajo Social y demás, pero yo creo que, haciendo así, pues con un atrevimiento excesivo por mi parte, es decir, un repaso hasta la actualidad, yo diría que en la trayectoria en general de la práctica profesional del trabajo social en nuestro país, insisto, desde en los últimos 50 años, la práctica profesional comunitaria ha sido bastante residual. Y los encargos, además,
comunitarios siempre han sido muy ambiguos. Tú te miras las leyes de servicios sociales o los documentos de todo tipo y hay mucha referencia a lo comunitario, pero no hay un encargo específico. O sea, en las instituciones eso no se concreta. Por ejemplo, ya que hay gente del ámbito de salud, pues en carteras de servicios o en ocupaciones, y todos sabemos que cuando las entidades, las organizaciones de todo tipo, no solo administraciones públicas, también empresas privadas y entidades del tercer sector, estoy hablando de organizaciones, de agencias, digamos, en las que operamos, las profesionales, eh, a medida que se van institucionalizando, estructurando los procesos, protocolizando, pues todo se va burocratizando, en el sentido weberiano del término, cada vez más, se van haciendo más rígidos los procesos y asistimos también a una cierta despersonalización. Es decir, todo eso yo creo que contribuye o ha contribuido a que no se hayan terminado de concretar nunca los encargos, vamos a decirle así, de acción comunitaria, del mismo modo en que sí que se han concretado otro tipo de encargos, que están mucho más precisos y que no tienen ambigüedad ninguna, porque están recogidas en leyes, en funciones, en agendas, en horas de atención, etcétera, etcétera, como algunos apuntaban en el estudio. Por otra parte, aparte de que entiendo que es una práctica objetivamente residual comparado con todo lo que se hace, lo comunitario es muy minoritario, muy residual, creo que es una práctica profesional, la comunitaria, que generalmente, salvo honrosísimas excepciones, suele estar casi siempre focalizada en la coordinación de recursos, en la coordinación con otros agentes del territorio. Hablo de agentes, no solo de organizaciones o de instituciones, aunque generalmente solemos coordinarnos con agentes a los que identificamos con facilidad y con los que tenemos capacidad de comunicación porque hablamos el mismo lenguaje. Me da igual, hablo de agentes, me da igual que hablemos de asociaciones de vecinos, colegios, escuelas, ayuntamientos, centros de esto, de lo otro. Es decir, también es una práctica focalizada en recursos y entendida casi siempre como coordinación con otros agentes del territorio. Hasta ahora estoy constatando o pretendo constatar hechos. Estoy intentando utilizar un lenguaje bastante neutro. No entro a valorarlo. Eso creo que hay que hacerlo, pero yo creo que es insuficiente, que reducir el trabajo social comunitario a eso es amputarlo y vaciarlo de contenido. Creo que el trabajo en red, la articulación, la coordinación con otros agentes es una cuestión básica de eficacia operativa en cualquier trabajo, porque no actuamos solos ni tenemos recursos todopoderosos. Entonces, pues por una cuestión de eficacia y de eficiencia, deberíamos coordinarnos. Esto por una cuestión de pura lógica de buena gestión, no sin plantearnos ningún objetivo más allá. Pero insisto, esa práctica residual de ordinario, la que se realiza, suele estar focalizada en la coordinación de recursos y en el contacto, en el trabajo llamado en red. Otra cosa es que se construyan redes, pero le llamamos trabajo en red con otros agentes. Y además, tercera característica, es un tipo de práctica profesional que casi siempre se despliega desde el protagonismo o bien profesional o bien institucional. ¿Vale? Esa ambigüedad en los encargos no impide que cuando trabajamos en la comunidad, cuando nos relacionamos con otros agentes, cuando llevamos a cabo algún tipo de actividad, de acción, me gusta más que hablar de actividad profesional, pues al final esa práctica profesional comunitaria, residual, casi siempre focalizada en la coordinación de recursos, se suele desplegar, seamos o no conscientes de ello, desde un protagonismo profesional e institucional. Y cuando hablamos de protagonismo, hablamos de poder.
hablamos de control. Creo que son dos palabras que tendríamos que manejar con frecuencia y a veces tenemos como una cierta aversión a mencionarlas, porque a mí me parece que ahí está el kit de la cuestión, en cómo manejamos, cómo nos manejamos, cómo trabajamos en ese eje que va del poder y el control a la transformación, la emancipación. Es ahí donde nos jugamos qué tipo de práctica profesional, hacia dónde queremos ir, en definitiva, ¿no? No hay peor cosa que ser policía y no saberlo. Yo creo que eso es lo peor que hay. Ser policía y no saber que lo eres. Lo estoy diciendo en un lenguaje coloquial para que se entienda. La gente, en general, nos percibe a las trabajadoras y a los trabajadores sociales como gente con mucho poder, aunque nosotros creamos que no tenemos ningún poder, pero nos suelen percibir como personas con poder. Muchas veces de nuestras decisiones depende la vida de otras personas, acceder o no a una vivienda, acceder a un programa de acompañamiento o no acceder, acceder a una ayuda de emergencia o no acceder. Entonces, independientemente de que nosotros no nos sintamos así, pero tenemos que ser conscientes de que la gente nos percibe de esa manera y nosotros nos movemos en una especie, aunque no seamos conscientes de ellas, como de angustia moral entre el poder y el control y la autonomía. En la autonomía profesional, en la toma de decisiones, nosotros podemos tomar decisiones, desde las decisiones más pequeñas, de cómo recibimos a una persona en un despacho con la que tenemos una cita. Eso es una acción pequeña, pero no es irrelevante. Podemos, desde corporalmente, cómo nos comunicamos, qué actitud tenemos, cómo recibimos, podemos convertirnos, aún con lenguaje no verbal, en agente de control o en agente de emancipación, para decirlo con dos palabras muy grandilocuentes. Entonces, todas nuestras decisiones a lo largo del día, de nuestra práctica profesional, desde las más pequeñas e insignificantes, que muchas veces no nos damos cuenta porque tenemos rutinizadas, normalizadas, hasta lo que nos parecen decisiones más importantes sobre un proyecto, un servicio, en fin, cosas que nos parecen muy relevantes. Lo que tenemos que entender es que todo, absolutamente todo, nos lleva en una dirección o nos lleva en otra. Seamos o no conscientes de ello. No sé si me explico. No, nunca hacemos nada, absolutamente nada, en la práctica profesional que sea neutro. Jamás. Siempre, pero eso independientemente de lo que nosotros pensemos. O sea, todo lo que hacemos tiene consecuencias que pueden decantarse en una práctica que consolide sistemas de opresión, de dominación, etcétera, que sufre la persona o las personas con las que estamos trabajando, o puede ser que podamos tener alguna influencia en modificar esas jerarquías de poder. Esto es algo que no nos lo han enseñado en las escuelas de trabajo social ni en las facultades y que tampoco lo hemos aprendido en las prácticas profesionales. En las prácticas profesionales internalizamos y normalizamos como lo que debe ser lo que vemos que se hace. Y la cuestión es que si lo que se hace sirve o no sirve, contribuye o no, o dificulta el logro de lo que es la finalidad última del trabajo social. La finalidad del trabajo social no es una cuestión que dependa de lo que pensamos cada una de nosotros. Nosotros somos una profesión, no somos un empleo, no somos una ocupación, somos una profesión. En las sociedades hay muchas ocupaciones y muchos empleos, pero no todos tienen la consideración social de una profesión. Lo que distingue una profesión de otra ocupación, por muy importante y relevante que sea, es que las profesiones tienen una dimensión ética. Es decir, el ejercicio virtuoso de excelencia de una profesión, la que sea, me da igual que seas médica, que seas abogada, que seas trabajadora social, que seas maestra, que seas lo que sea, el ejercicio de una profesión tiene que contribuir, si es un ejercicio virtuoso, excelente, de calidad,
a que la sociedad obtenga lo que se llama técnicamente en la ética de las profesiones unos bienes internos, unos bienes intrínsecos, es decir, aquellos beneficios que obtiene una sociedad gracias al ejercicio virtuoso de una profesión. Si no existiera ese ejercicio profesional, la sociedad se perdería, no obtendría esos bienes internos, esos bienes intrínsecos a esa profesión. Entonces, ¿cuáles son los bienes internos del trabajo social? Pues están expresados en una cosa que se estudia muy poco, que es la dimensión teleológica, la dimensión finalista, lo que es la misión del trabajo social como profesión. Aquí y en la Conchinchina se estudian en ética los códigos deontológicos, pero los códigos deontológicos son una dimensión que está por debajo de la teleológica. Los principios y ahora se acaba de aprobar en España un nuevo código deontológico, pero no se han alterado, no se ha alterado la misión última del trabajo social, que no es otra cosa que contribuir, ayudar a que cualquier ser humano individual y colectivamente pueda alcanzar su máximo potencial de desarrollo humano y que cuando eso no sea posible porque hay obstáculos de todo tipo que lo impiden, estamos obligados éticamente por la misión de nuestra profesión a intentar remover esos obstáculos que impiden esa realización de todo ese potencial que tienen las personas. Y eso es la finalidad última, la misión que tiene el trabajo social. Por eso, la diferencia entre un ejercicio, una práctica profesional virtuosa de excelencia o simplemente un trabajo social, una práctica profesional correcta, una práctica profesional correcta es que lo que haces no cometes ningún delito, para que nos entendamos. ¿Me explico? No metes la pata. Pero no meter la pata, no hacer nada indebido, no significa, no te convierte automáticamente en una práctica profesional virtuosa, de excelencia. Lo que distingue, lo que hace que una práctica profesional sea de excelencia, es que contribuye realmente al logro de esa finalidad, de esa misión última del trabajo social. Por eso, yo entiendo que si queremos ser coherentes con esa misión, esa dimensión teleológica de nuestra ética profesional, un trabajo social que no sea emancipador, que no sea transformador, no es trabajo social, está traicionando esa dimensión ética. Porque si vivimos en sociedades atravesadas por distintos sistemas de dominación, el capitalismo, el patriarcado, el racismo, el colonialismo, etcétera, etcétera, y cada vez hay más desigualdades y más injusticia social, cumplir, dar pasos para avanzar en el cumplimiento de esa misión que tenemos como profesión, solo puedan darse transitando el camino de la emancipación, no el camino del control, que ha sido históricamente, porque todas las profesiones sociales tenemos nuestros muertos en el armario de la historia, no siempre han sido los caminos que hemos transitado como profesionales. Y asimismo, no todo lo que se llama trabajo social comunitario es necesariamente un trabajo social emancipador. Porque existe una confusión y es pensar, bueno, yo no sé ahora la gente más joven, pero cuando yo estudiaba se hablaba de trabajo social individual, familiar, trabajo social de grupo, trabajo social comunitario. Se hablaba de niveles de intervención. Y de hecho, en algún momento cuando habéis presentado el estudio, decíais que había quien había respondido al cuestionario diciendo, bueno, es que casi todo el trabajo individual nos come el tiempo y no nos queda tiempo para el trabajo comunitario, como si fuesen cosas separadas. Yo creo que uno de los problemas que nos impiden avanzar y tener la sensación como que siempre estamos enmarañadas, aturulladas, queriendo hacer unas cosas y sintiendo que no las podemos hacer, derivan, entre otras cosas, de esta historia, de esta forma en que nos hemos socializado, en que hemos estudiado y hemos reproducido y hemos concebido la comunidad y el trabajo comunitario. Siempre se ha concebido la comunidad, Marco Marchioni, que es uno de los más estudiados, habla de que la comunidad es una población en un territorio con unos recursos y unos agentes. Y en base a esa definición,
plantea un tipo de intervención, de acción comunitaria. Voy a decir pocas cosas que son tajantes. La primera es esta que voy a decir ahora. Toda forma de concebir implica, conlleva una determinada forma de intervenir. Así que no es ninguna cuestión baladí ni de erudición pararnos a reflexionar cómo concebimos y cómo entendemos, en este caso, la comunidad o cómo entendemos el trabajo social. Por eso esta perorata que os he echado antes, porque es desde esta manera de entender y concebir el trabajo social que yo os hablo. Entonces, lo que no podemos tener es hacernos trampas al solitario a nosotras mismas. Decir unas cosas y luego hacer otras que van en sentido contrario. No sé si me explico. Un mínimo de coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y ya está. ¿Vale? No tenemos por qué estar todos de acuerdo, pero lo que no vale es tener todo un discurso, bla, 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 de empoderamiento, de transformación, de emancipación, y que luego despliegues una práctica profesional totalmente a favor del statu quo, que no transforma, que no tiene ninguna incidencia en la vida de las personas con las que trabajamos, porque de eso se trata. Yo siempre digo, yo desde que estudiaba, creo que siempre es bueno hacernos, de vez en cuando, no todos los días, pero de vez en cuando, pararnos y hacernos 3 preguntas. ¿Para qué hago trabajo social? ¿Para quién trabajo? ¿Y cómo trabajo? El cómo es consecuencia de las otras dos. Yo muchas veces esto se lo pregunto a estudiantes, a gente en práctica. Mucha gente me dice, no, pues es que yo quiero ayudar a la gente pobre que está vulnerable. En mi época se decía ayudar a los pobrecitos, ahora ya hay eufemismos, que si la gente excluida, vulnerabilizada, etcétera, etcétera. Bueno, yo no hago trabajo social para eso. Tenemos que ser el cómo, depende de para qué hacemos trabajo social y al servicio de quién. ¿Para quién hacemos trabajo social? ¿Para quién trabajamos? Mucha gente piensa y actúa en consecuencia creyendo que trabaja para la institución. Yo mi primer trabajo profesional como trabajadora social fue en un ayuntamiento. Y yo a los 15 días de llegar le dije al alcalde, es que yo no trabajo para ti, es que tú no me estás pagando de dinero de tu bolsillo, a mí me están pagando los ciudadanos con el dinero de sus impuestos, del mismo modo que tu sueldo también sale del dinero de los impuestos. Así que tenemos que tener muy claro al servicio de quién estamos y para quién trabajamos. A lo que voy, que me estoy enrollando demasiado con el diagnóstico. Creo que, aparte de otros condicionamientos del contexto, estamos profundamente o hemos estado profundamente determinados por una manera de entender que no es culpa nuestra, es lo que hemos estudiado y lo que hemos visto, de entender la comunidad, pues eso, como un territorio, con una población, un nivel de intervención o una metodología, se hablaba de métodos, de casos, grupo, comunidad, etcétera, etcétera, os sonará a las que sois más mayores, porque creo además que se sigue estudiando así en muchos lugares del mundo, empezando por Estados Unidos, ¿sabes? Que parece que son la rebomba, bueno. Y yo creo que eso nos ha entrampado, nos mantiene como en una jaula de la que queremos salir y no sabemos cómo. Insisto, toda manera de concebir implica una determinada manera de intervenir. Y nosotros deberíamos empezar a desprendernos de esos ropajes viejos, antiguos, que nos están constriñendo, que nos han estado encorsetando. Porque esa manera de entender la comunidad y de entender la práctica profesional del trabajo social en la comunidad, insisto, salvo honrosas y puntuales excepciones, nos ha condenado, y digo la palabra condenar porque para mí es una condena, a un tipo de práctica profesional y un modo de relacionarnos con las personas, en este caso de las comunidades en las que trabajamos o pretendemos o queremos trabajar, de una manera profundamente egológica, es decir, centrada sobre todo en los intereses y lo que consideramos útil para nosotros como profesionales. Me da igual en la institución que estemos trabajando. Llamamos trabajo comunitario a prácticas en las que lo que se impone es
y se toman decisiones y se opera y se le da importancia a las cosas que los y las profesionales consideramos que son importantes en función de lo que a nosotros nos interesa o de lo que interesa a la institución o a la organización o al programa para el que estamos trabajando. Yo creo que tendríamos que ser capaces de transitar de ese tipo de relación de práctica profesional ego-lógica, con una lógica centrada en el protagonismo nuestro como sujetos, a una práctica dialógica, donde la comunidad no sea un objeto de intervención, sino el sujeto protagonista de la acción. Que esto está muy bonito decirlo, pero luego esto hay que traducirlo en la práctica. Y os quería decir, no a vosotras, que estáis interesadas en estos temas, pero somos una profesión en general, el trabajo social, somos profesionales que nos obcecamos hasta el infinito en que cambie la gente y en que la gente con la que trabajamos cambie sus entornos en los que vive, pero luego nosotras como profesionales somos incapaces, hacemos bastante poco por cambiar nuestros propios entornos percibidos en los que trabajamos. Nos quejamos, criticamos, pero hacemos poco para modificarlos, ¿no? Yo creo que además, y ya con esto termino el diagnóstico, solemos trabajar desde una sensación, lo queramos o no conscientemente, de una cierta impotencia adquirida. Presuponemos en el fondo que no se puede cambiar casi nada, como que es demasiado difícil cambiar las cosas. Y un poco trabajamos desde la resignación a la situación. Siempre se dice que hay como 3 posibles respuestas en la práctica profesional, 3 modos de encarar las respuestas a situaciones problemáticas. Una respuesta, una práctica profesional adaptativa, conservadora, que obviamente excluye la reflexión crítica. Donde fueres, haz lo que vieres. Eso se le dice a mucha gente joven cuando empieza a trabajar. A las escuelas, a los centros de salud, a los servicios sociales. Tú adáptate lo que hagan los demás y no cuestiones demasiado, no sobresalgas, ¿no? Podemos optar por una respuesta a un tipo de práctica de carácter, vamos a llamarle así, educativo reformador, cambiando algunas cosas, pero sin cambiar el fondo estructural, digamos, o podemos optar por una práctica profesional, por un tipo de respuesta de tipo transformador, emancipadora. Me da igual que se utilice la estrategia de lluvia fina o la estrategia de huracán. Eso va a depender del contexto, de las posibilidades, de nuestras herramientas y de lo que nos pida el cuerpo y de lo que veamos posible, ¿no? En un momento determinado. Optar por un tipo de respuesta emancipadora implica, o sea, presuponer que todas las personas, sin excepción, somos capaces de asumir cuotas de poder sobre nuestras vidas, aunque sean pequeñas cuotas de poder. Si no pensamos que todas las personas, empezando por nosotras y acabando por las personas con las que estamos trabajando, somos capaces de asumir cuotas de poder, las que sean sobre nuestras propias vidas, trabajar en una perspectiva transformadora o emancipadora nunca va a ser posible. Nos vamos a frustrar. O estamos convencidos de eso o hacemos otro tipo de trabajo. Que, por cierto, no sé si os servirá, esto no tenía pensado decirlo, pero cuando estaba escuchando las respuestas al cuestionario, no es lo mismo hablar de trabajo social comunitario que de enfoque comunitario en el trabajo social. O sea, hay gente también que confunde y que se piensa que hacer trabajo social comunitario es hacer actividades y acciones, no con una persona, sino con muchas, y no hacerlas dentro de un despacho, sino fuera. Bueno, se pueden hacer actividades con más de una persona, colectivas, fuera del despacho y que eso no sea un trabajo social comunitario. ¿Me explico? Del mismo modo que se puede trabajar dentro de un despacho
con las personas ahí en el despacho y tener una perspectiva comunitaria y hacer un trabajo comunitario. No sé si me explico. Lo que hace que una práctica profesional sea trabajo comunitario o no lo sea, no es el estar en un sitio físico o en otro. No es el estar trabajando con una persona individualmente o con varias. No sé si me vais siguiendo. Sino hacia dónde empuja lo que estás haciendo. No sé si me explico. ¿A qué sirve? ¿Para qué sirve y cómo lo haces? Se puede trabajar con un enfoque profundamente comunitario, una atención de una persona, por ejemplo, que se encuentra radicalmente sola, y eso lo puedes trabajar desde un enfoque, una perspectiva comunitaria o no. Así que no es el hecho de que trabajes con una persona o con muchas. Del mismo modo que puedes hacer actividades en la calle con mucha gente y que eso no sea una acción comunitaria. Porque para que una acción sea comunitaria, tiene que reunir varios requisitos. Una, tiene que ser una acción colectiva. Tiene que perseguir objetivos colectivos, porque yo veo muchas actividades colectivas, pero el objetivo que persiguen no es colectivo, a lo mejor lo han decidido unas pocas personas, o una institución, o un profesional, o un responsable político, o un gestor de un programa de desarrollo local. No sé si me explico. Tienen que ser acciones colectivas. Tienen que perseguir objetivos colectivos, no individuales. Un objetivo individual puede ser muy loable, pero si no es un objetivo colectivo, no es una acción comunitaria. No pueden excluir a nadie, tienen que incluir a todo el mundo. Y ojo, que se puede excluir de muchas maneras. Se puede excluir expresamente, pero no somos tan taradas como para hacerlo, pero se puede hacer que la gente se sienta excluida, aunque nosotros no nos demos cuenta. Por ejemplo, ¿dónde y cuándo convocamos una acción o una reunión? ¿Y en qué idioma hablamos? ¿Y en qué horario? ¿Y quiénes esperamos que vengan? ¿Me vais siguiendo? ¿A quién entrevistamos? ¿A quién consultamos? ¿Con quién hablamos? ¿A quién le preguntamos? Porque la mayoría de la gente no contesta nuestras preguntas, no son la gente a la que nos dirigimos. Solemos dirigirnos a las personas que están acostumbradas a responder y a interlocutar con profesionales y con instituciones. Pero eso es un pequeño porcentaje de la gente que vive en una comunidad. La mayoría de la gente de la comunidad no habla directamente y cuando le preguntamos lo que te dice la primera vez, ni siquiera es lo que piensa de verdad. Tienes que establecer una relación de confianza y con el paso del tiempo hacer la prueba. La misma pregunta, cuando contactas con una persona, después de un tiempo de confianza con ella, más tiempo, y cada vez te contesta una cosa. Al final, cuando hay una relación, se ha establecido una relación de confianza recíproca, es cuando la gente te contesta en profundidad lo que realmente piensa, lo que realmente siente. Lo primero que respondemos las personas cuando alguien nos pregunta es pues lo que nosotros pensamos que esa persona espera que nosotros le respondamos. Y estamos acostumbradas a interlocutar entre agentes profesionales, entre agentes institucionales de todo tipo, que manejamos un lenguaje y unos códigos de interacción que no son los códigos de comunicación de mucha gente de la comunidad. Entonces es como que nosotros llamamos comunidad y creemos que nos relacionamos con la comunidad, pero en realidad nos estamos relacionando solo con determinados agentes muy puntuales, con quienes compartimos códigos de comunicación, de lenguaje, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros creo que tenemos que empezar a concebir las comunidades. No, lo siento por mi amigo Marco, que en paz descanse, pero no es como una población en un territorio con unos recursos. Una comunidad es un ecosistema social. Es el ecosistema humano, el ecosistema social, en el que todas las personas desplegamos nuestra vida cotidiana. Todas, sin excepción. Es en ese ecosistema que está conformado por distintos subsistemas relacionales y ambientales
que tiene vida propia, que no es estático, que cambia, que evoluciona, donde nosotros, si no somos miembros de esa comunidad porque vivimos ahí o porque hemos nacido ahí o por lo que sea, llegamos como profesionales y nosotros podemos en la comunidad, mm, podemos eh, relacionarnos con la comunidad desde el punto de vista profesional de muchas maneras. No hay una mejor que otra. Bueno, yo sí tengo mis preferencias, pero digo esto porque creo que tenemos que ser honestos y llamar a las cosas por su nombre. Nosotros podemos estar en la comunidad a nivel profesional e institucional dentro de un modelo o una idea o un tipo de relación con la comunidad de inserción que podríamos llamar de relaciones públicas. Por ejemplo, o sea, esto los bancos, los supermercados, las tiendas, muchas instituciones, muchas empresas, lo que hacen es, para aumentar la presencia de esa marca, de esa empresa, de esa institución, de ese servicio, de ese programa, lo que sea, poner en la comunidad, acercarse a la comunidad y estar. Que la gente no tenga que salir de la comunidad para hacer esa compra o esa gestión institucional. O, ¿me vais siguiendo? Es un modelo de relaciones públicas. Y es muy importante estar en la comunidad. Pero eso, el objetivo que tiene es simplemente aumentar la presencia de esa entidad, acercar esa entidad, ese servicio, esa empresa, esa institución o lo que fuere, a donde vive la gente, ¿vale? Otra posibilidad es cuando ya se decide no solo estar en la comunidad para aumentar la presencia, para tener visibilidad, por las razones que sea, en la comunidad, de nuestro servicio, de nuestra institución o lo que sea, sino porque se decide prestar servicios a la comunidad. Es decir, facilitar servicios en esa comunidad concreta o en esas comunidades concretas, ya sea a grupos determinados de personas de esa comunidad, pues ya sea un centro de salud o un colegio o una guardería, una ludoteca, un centro de día, lo que fuere, o servicios para toda la comunidad. Y esto es muy importante. Los servicios sociales nacieron en esta línea, es decir, que los servicios, en lugar de estar centralizados, se lleven a la comunidad para prestar servicios, los que sean, prestaciones, a la gente de esa comunidad, de esa zona, y no a gente de otras zonas. Es el típico proceso de descentralización en el caso de nuestro país. O podemos ubicarnos y relacionarnos con la comunidad dentro de lo que sería no tanto el paradigma de relaciones públicas o de prestar servicios a la comunidad, sino de involucrarnos en procesos de participación comunitaria, que esto es otra cosa. Participar en la comunidad implica coordinarse con servicios de otras entidades en igualdad de condiciones, sin asumir ningún protagonismo previo. Significa cooperar en proyectos conjuntos, no pedir que otros se sumen a mi proyecto, sino cooperar en proyectos conjuntos, desarrollar nuevos servicios de manera conjunta entre distintos agentes, distintas entidades, generar planes y crear cosas nuevas para la comunidad de manera conjunta, de manera colectiva o lo que fuere. Estos han sido, no me estoy inventando nada, esto se escribió hace un siglo. Yo lo estudié cuando era estudiante. Son como 3 grandes formas de estar en la comunidad. Yo creo que en el trabajo social podemos tener las 3 cosas, pero tenemos que ser honestos porque si al final lo que estamos haciendo es simplemente prestar de manera más accesible, más cercana a donde está la gente, una serie de servicios, pues es eso lo que estamos haciendo. Pero si queremos participar en la comunidad desde la comunidad, eso nos obliga a tener un compromiso y un posicionamiento ético y político de compromiso con la comunidad. Esto no significa, ojo, que tengamos que entender el trabajo social comunitario como una cuestión individual de voluntarismo militante. No, porque eso tiene fecha de caducidad, como los yogures. Tarde o temprano, un esfuerzo, un compromiso militante individual de yo contra viento y marea, eso caduca, no se mantiene en el tiempo. Por eso insisto,
hacer un trabajo social comunitario desde la comunidad, como una respuesta transformadora y emancipadora en ese ecosistema social, exige comprometernos y ser parte, integrarnos, ser parte de ese ecosistema y a partir de ahí considerar a la comunidad como lo que realmente es, como el sujeto protagonista de la acción. Mirad, la comunidad entendida como ecosistema humano, tenemos que entender que en ese conjunto de subsistemas relacionales y ambientales interaccionan actores muy diversos. Nosotros podemos ser un actor, o muchos, porque de una misma institución podemos estar actores con intereses y posicionamientos muy diferentes, donde se producen relaciones de intercambio, de energía, se pueden desplegar capacidades, potencialidades, etc. En ese sentido, la comunidad, cualquier comunidad, constituye dos tipos de campos. Un campo interaccional, tenemos que entender la comunidad no solo como ecosistema social, sino como un campo interaccional generador, que puede ser generador de apoyos, de recursos y de oportunidades vitales, que puede ser de nuestro tipo de acción, va a depender que lo sea o que no lo sea, entre otras cosas. No sé si me vais siguiendo. Es un campo interaccional que puede ser generador, convertirse en espacio generador, y de hecho lo es, aunque no estemos las trabajadoras sociales ahí intentando hacerlo. Es un espacio generador de apoyos, de recursos y de oportunidades vitales. Yo, que vivo sola en el campo, mi vecina más próxima está a medio kilómetro. Cuando yo estoy mala, es mi vecina la que me ayuda, no es mi familia que está a 15 kilómetros. ¿Me vais siguiendo? Es decir, bueno, tengo un pueblo aquí a 1,5 kilómetros. Es decir, un campo interaccional que puede ser generador de apoyos y de oportunidades vitales. Y un campo convivencial, porque es el ámbito en el que desplegamos nuestra vida cotidiana, que puede construirse, y esto es muy importante, como un espacio relacional de cuidado y de hospitalidad, de acogida, o como un espacio convivencial de aislamiento y de hostilidad. Se puede construir de las dos formas. Todas las personas, nadie vivimos aislados. Operamos en redes, a través de redes de comunicación. Y las decisiones que tomamos, las tomamos influidas por las redes de las que formamos parte. Yo formo parte de una red familiar, de una red vecinal, de una red de amigas. Tengo varias redes de amigas de distinta naturaleza. Y las decisiones que yo creo que tomo individualmente están influidas por esas redes. Todas las personas formamos parte de redes, porque, bueno, salvo alguien que viva aislado en una cueva en la montaña y no se relacione con nadie, que no es el caso. ¿Me vais siguiendo? Y tenemos que entender que las redes están ahí, nos demos cuenta de ellas o no nos demos cuenta, lo inteligente es darnos cuenta de cómo circula la información, las influencias, cuáles son esas redes que conectan unas personas con otras, cuáles son los nodos donde se intercambia mayor información y mayor capacidad de influencia, porque las redes pueden ser de dos tipos. Pueden ser redes de pesca o redes de circo. Las redes de circo son las redes que nos protegen. Una red de circo, te caes y te salva de que te esclaves en el suelo. Eso es una red protectora, de ayuda, de protección, de seguridad. Pero también hay redes de pesca que te atrapan, que te pueden llegar hasta matar. Mirad las redes de trata de personas, por ejemplo. ¿Me vais siguiendo? Entonces, todas las personas formamos parte de redes. Nosotros deberíamos desplegar un trabajo social comunitario capaz de potenciar esas redes de apoyo, de protección, de seguridad, de acogimiento. Tratar de diluir en la medida de nuestras posibilidades las redes que sean de pesca, de aislamiento, de hostilidad, etcétera. Crear o reforzar, apuntalar redes allí donde esas redes están debilitándose o son frágiles, no son tupidas, no son densas. Y esto nos exige entender la comunidad como, como un sujeto protector
tenemos que ser capaces de identificar todas las redes que existen. En las comunidades existen redes naturales, informales, que muchas veces desconocemos. Existen redes de apoyo mutuo más o menos organizado a través de entidades, grupos de apoyo, etcétera, asociaciones. Y luego también hay sistemas de ayuda mutua de apoyo que son formales. Los servicios sociales, los servicios de salud, de educación, todo eso también son redes de apoyo. En este caso, formalizadas, tienen otra naturaleza. No sé si me explico. Pero el tipo de trabajo social, entendiendo la comunidad de esta manera, un tipo de trabajo social comunitario que mejore o que contribuya a mejorar la vida de las personas, para mí mejorar la vida de las personas no es otra cosa que aumenten sus posibilidades de decidir su plan de vida. Porque si las personas no tienen capacidad para formularse, como diría Todd, un plan de vida, pues entonces no estamos viviendo, estamos sobreviviendo, pero no estamos teniendo una vida digna, una vida digna de ser vivida, una vida autónoma, solidaria, gozosa, interdependiente, que eso es lo que significa tener una vida buena. Nosotros deberíamos ser expertas en operar en esas redes de protección, intensificando, desplegando, apuntalando, sosteniendo a veces esas redes, porque muchas veces las personas con las que trabajamos son las que tienen más rotas o menos sostén de ese tipo de redes en la comunidad. Tendríamos que desplegar un trabajo social en comunidad para que sea imposible la soledad no deseada, por ejemplo, pero que eso no signifique no tener en cuenta las necesidades y los deseos de las personas, porque muchas veces tiramos al niño por el desagüe con eso de lavarlo. No sé si me explico. Es decir, muchas veces entendemos el cuidado y la protección de una manera, lo habéis dicho vosotros, más bien asistencialista, paternalista. No, las personas son dueñas, tienen que ser dueñas de sus decisiones. Y tenemos que cuidar a las personas de manera cuidadosa. No podemos imponerle a la gente, por mucho que diga el protocolo o el catálogo de servicios o lo que fuere. Entonces por eso la comunidad es un desafío ético también. Hay que entender la comunidad como una red protectora, pero también como un desafío ético. No podemos ignorar que para cuidar a una persona se necesita una comunidad, del mismo modo que para educar a un niño se necesita una tribu, pues para cuidar a una sola persona, a un solo individuo, se necesita una comunidad entera, con todas sus redes de cuidado, con todas las redes de proximidad de cuidado. Y ese es el kit de la cuestión. Y si nosotros como trabajadoras sociales queremos tener algún tipo de incidencia, pues tenemos que trabajar ahí y contribuir a construir desde la comunidad esa reconstrucción de vínculos, lo que Joan Tronto denomina de esa manera tan bonita construir una democracia cuidadora, una democracia capaz de escuchar, de identificar y de atender las necesidades y los problemas de todas las personas, no solo de unas pocas, no solo de las que tienen poder o de las que deciden. No sé si me explico. Y eso significa repartir responsabilidades y no valen excusas, porque somos una especie, la humana, que para sobrevivir como especie, para llegar un individuo a ser adulto, necesitamos de manera mucho más intensiva que cualquier otra especie animal del cuidado intenso y prolongado de los demás. O sea, que quien diga no, yo es que me valgo por mí mismo, me valgo solo, mentira. Necesitamos el cuidado de los demás, no de una persona, sino de muchas. Y no podemos eludir nuestras responsabilidades de cuidado, ni por razones de género, ni por razones geopolíticas, ni por razones económicas o de otro tipo. Y no todo el cuidado tiene que estar profesionalizado, ni todo el cuidado lo tiene que proporcionar el Estado entendido en términos de responsabilidad pública. Y esa es una tarea en la que también creo que desde el trabajo social comunitario tenemos mucha faena. Entender la comunidad como un espacio de construcción de esa democracia cuidadora. Madre mía, no me estoy guiando por los apuntes que tenía. No me estáis interrumpiendo, que os había dicho
que me interrumpierais cuando quisierais. Bueno, no todas las redes sostienen ni protegen todo lo que deberían sostener y proteger, y por eso, insisto, creo que uno de los ejes centrales de nuestra acción debería ser tejer esas redes de cuidado, a veces retejer, a veces recoser cuando están rotas. Ir mucho más allá de la mera coordinación con otros agentes. O sea, podemos coordinarnos por una cuestión de eficacia operativa o podemos ir más allá y coordinarnos con cambiando esa misión, esa mirada, ¿no? Yo creo, y voy terminando porque no me estáis cortando y tenemos que acabar ya casi ya, que la comunidad es el único ecosistema cuyo hábitat puede permitir que se produzcan relaciones de cuidado mutuo y capaz de generar sinergias entre sus componentes. Es el único ecosistema que en su propio hábitat eso lo permite. Podemos crear otro tipo de hábitat cuidadosos en residencias, en un hospital, en lo que fuere. Pero como hábitat natural, digamos, que puede generar sinergias de cuidado y apoyo mutuo, es la comunidad. Yo creo, y con esto voy cerrando, que debemos tomar conciencia como trabajadoras sociales de que, y también desde las instituciones, que solo desde la comunidad, que no es una cuestión de elección. Si queremos vislumbrar y construir respuesta a la altura de los tremebundos retos y desafíos sociales que enfrentamos, que son tremebundos en la actualidad, solo desde la comunidad, no desde los especialistas, ni desde los gurús, ni desde las instituciones, pueden emerger muchas de las respuestas, no digo todas, pero sí muchas de las respuestas a los actuales retos sociales, porque solo siendo la comunidad la verdadera protagonista, sujeto y escenario privilegiado de búsqueda de alternativas sociales, nosotros en ese ámbito podemos contribuir a ese protagonismo de la comunidad en esa generación de respuestas nuevas a los retos sociales que tenemos por delante, o podemos seguir en esa especie de jaula, de torre de marfil, de cristal, pensando, ese es el sueño de la ingeniería social de la modernidad, que nos ha hecho creer a todos los profesionales que tenemos el saber experto, que sabemos más que nadie, y así nos va. Hay que empezar a recorrer caminos más humildes y también reconocer los saberes, las experiencias de la gente. Yo creo que solo tenemos dos caminos en esta encrucijada. O la impotencia aprendida, que nos enjaula, o la resistencia creativa que nos libera. La resistencia siempre es inventiva, siempre, siempre, sin excepción. Porque, ojo, la resistencia, yo no hablo de resistencia como atrincherarse, como equivalente a trincherarse, no. Para mí, resistir es ver más allá, ser capaces de ver más allá de lo que quieren que veamos, es adquirir una visión profunda y auténtica de lo que es la realidad, de lo que es el saber, de lo que somos nosotras mismas, es tener una visión de lo que todavía está por hacer, una visión de lo que podría llegar a ser. Creo que tenemos que dotarnos de herramientas, que la buena noticia es que existen, herramientas metodológicas, operativas, estrategias de intervención que pueden llevarnos en esta dirección. No son las estrategias, herramientas y metodologías que tradicionalmente hemos aprendido, por lo menos yo, que ya soy muy mayor, en las carreras de trabajo social. Hemos aprendido y poseemos herramientas para hacer muy bien ciertas cosas, pero para lo comunitario, lo poco que aprendimos y lo poco que nos enseñaron no sirve para este tipo de trabajo social comunitario que os estoy planteando. Pero insisto, la buena noticia es que existen, es que se pueden aprender, aunque eso a veces exige quitarnos algunas telarañas mentales, y también tenemos que adquirir y desplegar nuevas competencias de intervención que a veces exigen cuestionarnos y abandonar otras cosas que dábamos por intocables o por inamovibles, ¿no? Yo creo que ahí el terreno de la formación es importante, nos puede
ayudar a avanzar en ese proceso, pero amigas, siempre, 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 nunca debemos olvidar que en toda relación humana siempre somos a la vez, y en la relación profesional más todavía, a la vez sujetos y objetos de poder. Somos objetos de poder cuando sentimos el poder que otros ejercen sobre nosotros, pero somos sujetos de poder cuando nosotros lo ejercemos sobre otras personas. Y equilicua, resulta que es muchísimo más fácil tomar conciencia de nuestras opresiones cuando nosotros somos objetos de poder que de nuestros privilegios cuando nosotros lo ejercemos sobre otros. La situación de privilegio la tenemos tan naturalizada que no la vemos. Por eso, la primera competencia que tendríamos que aprender a desarrollar y a desplegar, habría como mínimo media docena de competencias, es la reflexividad crítica. Reflexionar desde qué modelos y desde qué supuestos implícitos profesionales, personales e institucionales estamos trabajando. Y si eso lo podemos dialogar colectivamente, en pequeño grupo, donde estemos trabajando, pues mucho mejor que hacerlo individualmente. Así que, mirad, yo me había traído aquí... ¡Ay! ¿Dónde lo tengo? No sé dónde lo he echado. Venía yo aquí... ¡Ah, mira! Le he arrancado le he arrancado una contraportada a un cuaderno. Como yo vengo de Castilla-La Mancha, esto es un cuaderno del colegio de aquí de Castilla-La Mancha que ya lo he gastado, se me ha roto, que estos son molinos de viento, que sabéis que en La Mancha hay muchos molinos. Bueno, en Navarra también tenéis. Y como no puede impedirse el viento, tenemos que saber hacer molinos, chicas. Yo creo que tenemos que empezar a construir una molineta nueva para el trabajo social comunitario, tomando de las cosas que hemos venido haciendo históricamente, pues las que no están tan mal, pero no teniendo mucho apego y desprendernos de aquellas cosas que nos mantienen encerradas y atrapadas en esa jaula y que nos impiden a veces abrir y expandir la mirada. Yo lo dejaría aquí porque es tardismo.